Se presentó el cómic de la historia, escuchá, Sole, porque esto es muy interesante. Vamos a hablar sobre esto ahora, en instantes nada más, de la historia del grupo de paleontólogos que trabajó en la Patagonia, sí, del primer grupo de paleontólogos, y para eso vamos a hablar con Alejandro Aguado, que es ilustrador, escritor, investigador y además explorador, y con Gabriel Casal, integrante del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Alejandro, arranco con vos para que me cuentes acerca del cómic, que allí lo estamos viendo en algunas imágenes, que fue presentado, tengo entendido, en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Contame de qué se trató esa presentación y sobre todo el producto, ¿no? El cómic. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el libro yo trabajo en la editorial universitaria de la Patagonia, que depende de la Subsecretaría de Medios de Comunicación. Y bueno, ahí el director, que es Daniel Pichel, él me pidió si podía adaptar un libro, se llama Allá lejos de hace tiempo, que cuenta la historia del primer grupo de paleontólogos de la Patagonia, que se formó en el año 83 en la universidad local, la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Y bueno, leí el libro y la verdad que la historia me pareció muy interesante, porque aparte es muy rica en contenido, en los descubrimientos que tuvieron, las propias anécdotas, las vivencias de los paleontólogos, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que hice, más adaptarlo a lo que es el lenguaje de la historieta, que sería pasar de texto a adaptarlo al texto de historieta, que es otra forma de narrar. Y después también me sirvió mucho que yo conocía muchos de los lugares donde transcurren las historias, de andar recorriendo yo también por mis libros personales. Y entonces me sirvieron para ambientar los paisajes, los lugares donde transcurren, que son todos bastante distintos entre sí. Y bueno, fue un trabajo de más o menos 1 año y medio, casi 2, en que, bueno, fui dibujando cada una de las anécdotas. También fue todo hecho con el asesoramiento de los paleontólogos, claro. Un trabajo así interdisciplinario. Yo a medida que iba avanzando con las páginas, ellos, bueno, se las iba enviando, ellos por ahí me hacían algunos señalamientos, algunas correcciones, sobre todo con el tema de lo que serían los descubrimientos de ellos, ¿no? Sí. Trabajaste, por ejemplo, bueno, con Gabriel. Con Gabriel Casal, sí. Que lo Marcelo Luna, ahí. Martínez, que fue quien... Que lo tenemos. Sí. A ver, lo sumamos a Gabriel también para entender un poco el rol que ustedes cumplieron, ¿no? Como asesorando en todo este proceso a Alejandro para que finalice el cómic, pero ustedes teniendo en cuenta de qué se trata este trabajo de los paleontólogos. Gabriel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos a participar del lindo programa que hacen. Sí, justamente nosotros en la pandemia, el equipo de trabajo nuestro decidió escribir un poco la historia del grupo de trabajo. Este grupo de paleontólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia es el grupo más antiguo de paleontólogos radicado, ¿no? en la Patagonia, trabajando, ¿no? Anteriormente muchas expediciones, muchas exploraciones que se hacían hacia la Patagonia en busca de fósiles provenían de Buenos Aires, de La Plata, de distintos museos. Pero este fue el primer grupo que se generó, se formó y se estableció en la Patagonia, ¿no? Encabezado en ese momento por el doctor Rubén Martínez. Y bueno, y con el orgullo también, ¿no? de mencionar que está integrado actualmente por todos egresados de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ¿no? Somos todos un grupo genuino de la región y egresados de nuestra universidad pública. Y durante la pandemia surgió la intención de escribir un poco las historias que solamente estaban en la mente de nosotros y que solamente las recordábamos en las campañas, en las salidas como anecdotario, pero no quedaban plasmadas en el papel y por supuesto se iban a ir con nosotros. Entonces surgió esa posibilidad y bueno, Rubén Martínez, el principal narrador del libro, es un muy buen escritor y ha hecho este libro no muy lejos hace tiempo, que posteriormente surgió, como contaba recién Alejandro, la posibilidad de transformarlo en historietas, alcanzando un público mucho más extenso, ¿no? Alcanzando fundamentalmente a los niños con un cómic que es muy atractivo. Claro. Sole. Sí.
Sí, justo iba a decir qué interesante como herramienta de comunicación pública de la ciencia y del despertar también las vocaciones científicas. No sé si ese era un poco el fin en el caso de haberlo adaptado, ¿no?, a una historieta, digo. No sé si era el fin de ustedes o, bueno, igual quería hacer esa apreciación porque la verdad me parece buenísima la idea de la adaptación, de primero de escribirlo, ¿no?, y que no quede en nuestra memoria nada más, y después adaptarlo también para poder ampliar el público. Y te iba a preguntar si hay algún antecedente. ¿Esto se ha hecho, sabes, con alguna otra historia? Sí. Bueno, yo la verdad que es tal cual vos lo narrás, ¿no? La idea en sí nació de Daniel Pichel, el director de la editorial, que cuando nos comentó y sobre esta posibilidad de pasarlo a un cómic para alcanzar otro tipo de público, más que lo iba a realizar era Alejandro Aguado, que es un historiador prestigioso de nuestra región. La verdad que nos entusiasmó mucho esa posibilidad, ¿no?, por poder llegar a los chicos contando una historia de otra manera, ¿no? Claro. Contando la historia de otra manera. Yo tengo presente que hay algo hecho de arqueología también hace mucho tiempo, de la arqueología de la provincia de Santa Cruz, hecho también narrado así en cómic. Pero la verdad que no, de lo que es el área de paleontología de la región de Patagonia Central, donde trabajamos nosotros, es la primera vez que se aborda de esta manera, contar la historia de esta manera, ¿no? Y me parece que es un atractivo interesante. En tu caso, que bueno, hiciste esto que decíamos, ¿no? Destinado a un público, está buenísimo, más chico, imagino que también los más grandes, ¿no? Se pueden copar con el cómic, pero ¿te había sucedido de pasar a cómic una historia de estas características, de este nivel como de importancia y de trascendencia? Digamos, el tema que yo ahora en este caso de la paleontología es el primero que trato. Sí. Así que bueno, ellos también me tuvieron que asesorar en eso para aprender el aprendizaje. Pero sí, yo vengo trabajando temas históricos acá de la región patagónica ya hace unos cuantos años. Tengo publicado unos 28 libros, lo que pasa es que en Buenos Aires muchos no se conocen. No, pero ¿con qué historias, por ejemplo? O sea, ¿qué tipo de historias? Claro, eso te iba a comentar. En una que trabajé, bueno, los temas medios regionales también, uno que es sobre el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, que fue en 1907, que esa es una historia bastante desconocida también, que esa tuvo importancia en su momento después a nivel nacional. Después otro libro que también, estos son todos para la universidad. Después otro libro fue sobre la vida de Enrique Mosconi, que es un personaje que está como tapado en la historia, ha sido olvidado, contemporáneo, y en cierto modo él fue uno de los artífices cuando Argentina fue potencia mundial. Él tuvo mucho que ver en eso, con la creación de YPF, con que abrió las rutas aéreas, las diseñó, todo lo que son los aeropuertos actuales. Es un personaje que está muy olvidado en la historia, y sin embargo fue fundamental. Y después he trabajado también muchos temas regionales que tienen que ver con la historia en sí de acá de la región, aquellos temas ferrocarriles, temas indígenas. Y de esto en particular, Alejandro, ¿qué repercusiones estás teniendo? Tras presentarlo además en la Feria del Libro, ¿qué repercusiones estás teniendo? La verdad que muy buena. Hicimos la presentación que fue mucha gente, que estuvo muy entretenido porque estuvo muy participativa la presentación. Y después mientras estábamos en el stand de la editorial universitaria, también antes y después de la presentación la gente se acercaba para que les firmemos ejemplares. Y justo hoy recibí un mensaje de Chile pidiendo libro también. Están pidiéndolo de todos lados. Así que parece que hasta ahora está funcionando bien. Qué bueno. Bueno, entonces no va a ser el primero, espero ¿no? que... Tal cual. Tal cual. Y bueno, justamente te comento, mirá, esta parte, el libro, no muy lejos hace tiempo, que publicamos hace un par de años, que es el que Alejandro cuenta en cómics, nosotros contamos la historia del laboratorio desde el año 83 hasta el año 97, ¿no? Como una primera parte. Entonces queda la segunda etapa, que seguramente la vamos a empezar a esbozar en lo que queda de este año. Por lo tanto, será después también el trabajo de Alejandro de pasarlo a cómics. Muy bien, entonces ya sabemos próximo proyecto. La segunda etapa que también seguramente nos estén contando al respecto acá en Desde el Conocimiento. Gracias a los dos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.